Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta charla del ciclo de Automation Master. En esta oportunidad vamos a trabajar la segunda parte de variadores de velocidad y por solicitud de algunos eh, vamos a entrar un poquito más en detalle en equipos específicamente. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el Altivar 71 o ATV 71, que es el equipo más avanzado hasta el momento. Ya están saliendo otras nuevas gamas de variador de velocidad, en este caso del fabricante Schneider Electric. Bien, eh, este es un equipo muy interesante, es una gama bastante amplia, desde 0,37 kilovatios hasta 500 kilovatios, todos ellos en baja tensión. En media tensión pues hay otras gamas como el Altivar 1000 o Altivar 1000 Plus, que no cubriremos en esta charla. Es un equipo para el sector industrial, principalmente para aplicaciones de torque constante. ¿Cuáles son esas aplicaciones de torque constante? Son las que tienen un torque constante en función de la velocidad, si recuerdan. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Izaje, elevación, manejo de materiales, embalaje, algunas máquinas de control de procesos, sierras y en términos generales equipos de alta inercia. Hay unas gamas antiguas que fueron reemplazadas, pero principalmente estas son las aplicaciones. Bien, en esto normalmente vamos a encontrar dos gamas. Una para tensiones de 400 voltios, típicamente aquí en Colombia 480, 440 voltios, y otra gama hasta 75 kilovatios, donde tenemos 200 voltios, 220, 208, y en algunos casos puede ser monofásico. ¿Qué significa monofásico? Que se alimenta de fase neutro o de dos fases. Bien, muy interesante esta parte para que aprendamos a dimensionar un equipo. No solo entender la teoría, como fue la charla pasada, sino vamos a entrar a ver cómo se dimensiona el equipo. Voy a sacar por aquí un lápiz, un foco mejor. Bien, entonces tenemos las tensiones de 240 voltios o 200 y 480, que son los máximos. Por aquí hay un tamaño, eso significa la carcasa del equipo. Fíjense que aquí tenemos dos tamaños muy diferentes. Entre mayor la potencia, pues va a aumentar la carcasa. Entonces aquí vemos la potencia en kilovatios. En muchos casos tenemos que convertir esto a caballos. Recuerden que hay que multiplicar por 0,75. Un variador, por ejemplo, de 0,37 debe ser como 0,5 caballos o medio caballo. Realmente hay que dividir este valor por 0,75 realmente. Bien, entonces estos son potencias normalizadas que están de acorde a motores IEC. Los motores IEC normalmente son de estas potencias. Uno encuentra de 5,5, 7,5, 11, que al convertirlo a caballos, pues da un valor también normalizado. Bien, ¿qué vemos acá? Que variadores pequeños, por ejemplo hasta 15 kilovatios, tienen un filtro CM, que es de compatibilidad electromagnética, incorporado entre el equipo, y en tensiones, por ejemplo, a 230 viene sin filtro, a 480 viene incorporado. Vamos a ver más adelante lo que son las inductancias del bus DC. Entonces no vienen incorporadas, en equipos mayores vienen con el equipo. También tenemos unos terminales gráficos como el que vemos, o hay unos tipo LED, o realmente de 7 segmentos. Bien, los variadores en este caso pues tienen un bloque de control en la parte frontal, que normalmente pueden tener una pantalla, ¿sí? Esta pantalla la puedo también extraer, ponerla sobre la puerta del tablero, vemos un accesorio más adelante, y normalmente en estas tarjetas, en este bloque de control vamos a poder poner tarjetas de comunicaciones, tarjetas de
control o tarjetas de entrada y salida, como veremos más adelante. Bien, la parte de control normalmente pues tiene un acceso diferente a la parte de potencia, de tal forma que yo pueda manipular con el equipo energizado estos bornes sin necesidad de acceder a la parte de potencia. Es algo que piden las normas ISE y normas NEMA para variadores de velocidad. Fíjense que aquí tenemos diferentes tamaños, ¿sí? Sin embargo las pantallitas son de igual forma, inclusive las puedo intercambiar, y lo que va a cambiar también es la profundidad. Una de las preocupaciones que siempre hay con los variadores es qué tan profundos son por la misma consecuencia que tienen en el tamaño o volumen de los tableros eléctricos. Bien, algo importante en los variadores es el grado de protección de la cara frontal. En este caso es IP31, que significa que no tiene expuestas las partes vivas, ¿cierto? Sin embargo, con respecto a penetración de líquidos y sólidos, pues no es muy grande, ¿no? La parte superior sí tiene un IP41 que permite algún, de pronto, goteo de agua, aunque no es un equipo que esté esté pensado para la intemperie, ¿sí? La protección global es IP21 hasta 75 kilovatios, sin embargo, en potencias altas, pues es 0,0 porque los terminales de potencia están totalmente expuestos. La cubierta superior, la cara frontal y la parte de los terminales de potencia, que es la parte más crítica donde puede suceder un accidente. Entonces por eso el gabinete es el que le da una mayor protección al equipo. Y el display, que se puede poner en la parte exterior, tiene un IP54, pues que tiene buenas propiedades con respecto a el tema de líquidos y penetración de sólidos. Y la parte de potencia, sí está, lo que es el rectificador está totalmente cubierto. Bien. Aquí vemos una tablita también muy interesante donde está la potencia del motor. Esta sería una tablita muy interesante que también está en los catálogos y manuales. Entonces yo cojo la potencia del motor en kilovatios o en caballos y aquí escojo la referencia en función de qué, de la tensión. En este caso sería para 480 voltios. Entonces normalmente se dan cuenta 0,75 es como la potencia en kilovatios, 15 para 1,5 y así sucesivamente. Aquí tenemos la corriente nominal. Este es un dato muy interesante y hay varios criterios para seleccionarlo. Lo mejor es ir a mirar la hoja de datos que tiene el motor propio. El motor propio no va a hacer el cálculo matemático como lo hacemos 1,73 por la potencia, por el factor de potencia. ¿Por qué? Porque para la misma potencia diversos fabricantes tienen corrientes diferentes. La mejor recomendación es ir a la placa del motor. Por otro lado vemos dos parámetros que son la corriente que puede soportar 60 segundos y la corriente que puede soportar 2 segundos. Por ejemplo, veamos este variador. Permanentemente son 2,3 amperios. Sin embargo, 60 segundos puede ir a 3,5 y durante 2 segundos a 3,8. Eso quiere decir que el variador puede exigirse temporalmente. ¿Dónde es eso? Pues en los momentos de arranque o cuando requiere un sobrepar. Ese sobrepar puede ser 136 a 150% o 165, 2 segundos, que realmente es bien interesante. Muy bien. Entonces, esto es lo que vemos. Podemos ir un poco más allá en el momento del arranque y prácticamente esta será la curva de corriente versus velocidad. Aquí no aparece en el eje X, pero es velocidad. Eso resulta muy interesante porque son variadores, por ejemplo, para par constante. Los variadores para par variable son principalmente usados en bombas y ventiladores. Esos son los ATB 6.1 en el caso de Schneider Electric. Bien, ya vemos la
lo que nos puede entregar adicionalmente. Y lo interesante es que es de 0 a 1 Hz, que es el momento del arranque, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que le da la característica a un variador de par o de torque constante. Bien, esta curvita va a ser muy interesante porque vamos a comparar la curva del variador versus la curva del motor. Voy a tratar de imaginarme la curva del motor. Si ustedes recuerdan, la curva del motor era como una curvita así como una silla de montar. Él arrancaba como a 1.5 veces, caía y tenía un sobretorque como al 70% de la velocidad y después caía al par nominal. Fíjense que con el variador de velocidad el motor puede llegar a esta zona azul transitoriamente, varias veces el par nominal, ¿sí? Sin embargo, si aumentamos la velocidad por encima de la frecuencia nominal, 60 Hz, el par inmediatamente va a caer. Y eso lo hablamos en la primera charla de control de motores. Si yo aumento la velocidad de un motor a la misma potencia, ¿cuál va a ser el resultado? Que el torque o el par va a caer. Muy importante. Y aquí vemos una curva que no habíamos visto, que es la curva de frenado. La curva de frenado es como si fuera un torque negativo, ¿sí? Un variador, como en este caso el 71, puede tener hasta 150% del torque desde 60 Hz, y esto nos vamos a ir devolviendo hasta que el motor llegue prácticamente a cero, ¿sí? Esta es la curva que permite el motor. Aquí hay un temita que está medio en francés, pero pues habla básicamente del tema transitorio y el tema en régimen permanente. En régimen permanente pues él no va a poder entregar más de el 100% de su torque nominal. Bien, ese torque de frenado típicamente puede ser del 30% sin resistencia de frenado. Ya hablaremos de esto, ya hablamos un poco en la charla pasada. La resistencia de frenado, recuerden que es donde se va a drenar la energía cuando el motor está intentando frenar por debajo de la velocidad nominal. Normalmente cuando en una carga guisante, por ejemplo, estamos descendiendo, el motor se vuelve generador. Si se acuerdan los 4 cuadrantes, en esos 2 cuadrantes donde estamos frenando, la energía se va a ir a la resistencia de frenado. Si no tenemos resistencia de frenado, él puede ir a 30%. Con resistencia de frenado, fíjense que podemos ir a 100% del torque para potencia hasta 160 kilovatios. Por encima únicamente el 88%. Es muy importante esto. ¿Qué pasa si no tengo resistencia de frenado? Pues que el variador no puede frenar totalmente. Por eso es que hay que poner siempre en cargas guisantes una resistencia de frenado. Hablamos la charla de hace 15 días también del tema de las formas de control. Este variador, por ejemplo, tiene las 3 principales, que es voltios por hertz, o conocido también como variador escalar. Recuerden que tenemos que mantener la relación de voltaje versus frecuencia constante. Y el control vectorial de flujo con sensor o sin sensor. Este era el que le poníamos un encoder, si recuerdan. Hay otras técnicas, por ejemplo, control de torque, muy interesante en temas textiles y manejo de papeles como en imprentas. Control sincrónico, enlazo abierto y otras técnicas que no vamos a detallar en este momento. Adicionalmente, pues tienen un control PI, no es PID, sino PI proporcional integral, sin necesidad de un PLC externo. El ATV71 es capaz de realizar ese lazo de control. Bien, algo de los tamaños. Típicamente el tamaño va creciendo a medida que aumenta la potencia, y esto resulta muy interesante para efectos de dimensionar el tablero. El tablero no solo es porque quepa el variador, sino también hay un tema térmico que hay que tener en cuenta. Veamos, por ejemplo, ya para 200 kilovatios, pues ya es un equipo que mide casi 1 metro de altura y 500, casi 600 milímetros, perdón,
o 60 centímetros de ancho, y de profundidad como 37. Mucho cuidado con esto, no solo es que quepa, sino que térmicamente debe el tablero ser capaz de evacuar ese calor. Eso se puede hacer a través de ventiladores o también aires acondicionados o intercambiadores de calor, dependiendo del ambiente donde se encuentre. Bien, aquí pues vemos unas de las características también interesantes pues, de las tablas, ¿sí? De profundidades, siempre hay que consultar estas tablas. Una comparación con unas gamas anteriores, pero no le vamos a gastar mucho tiempo a esto. Bien, veamos un poco la arquitectura. Entonces, estos equipos, una de las características del 71 era su terminal gráfica. Este equipo tiene aproximadamente unos 8 o 9 años en el mercado. El año entrante ya viene una nueva gama conocida como Altiva de Process. Sin embargo, no quiere decir que este 71 salga. Todavía faltan, va cayendo una gama y la otra va entrando. Este es muy interesante porque tiene 8 líneas con 24 caracteres. Como vemos aquí, puede tener unos displays semigráficos donde hace una barra, un bar graph de velocidad. Tenemos varios menús para control del motor, diagnóstico, no con código, sino directamente con texto y en 6 idiomas. Vamos a llevarlo obviamente a español. Bien, como estamos hablando de la arquitectura, veamos qué tiene el variador. Ya lo habíamos visto en la charla anterior. Entonces, en algunos casos tiene el filtro, después el rectificador, una inductancia en el bus DC, ya veremos para qué sirve ella, el filtro y la parte de inversión. Esta inductancia DC principalmente es para temas de armónicos, muy importante la reducción de armónicos de corriente. Bien, en algunos casos pues hay que quitarle algunos puentecitos al filtro de compatibilidad electromagnética en función del esquema de conexión a tierra. Sin embargo, en el caso de Colombia, Venezuela, que hay aquí un par de personas de Venezuela en línea, no es necesario hacer esto, es para tierra aislada, pero en ninguno de nuestros países aplica. Bien, esa inductancia para equipos grandes viene en la parte superior, es una bobina y su función principal es mitigar armónicos. Ya veremos una tablita al finalizar con esa inductancia cuánto puede disminuir. Bien, entonces el equipo, ¿qué trae típicamente? Desde el punto de vista de señales de control, 2 entradas analógicas, una de voltaje, otra de corriente de voltaje, 6 entradas lógicas, una de las cuales se puede convertir en una entrada para temperatura, un termistor o PTC, una entrada de power removal o desconexión de potencia, esto es para paradas de emergencia, una salida analógica y 2 salidas a relé. Esto es lo que tiene casi todos los variadores de gama media alta, ¿sí? Si uno mira diferentes equipos, pues casi siempre trae eso. Si quiero más señales, ¿qué debo hacer? Poner tarjetas de entradas y salidas adicionales. Y alimentación externa de 24 voltios si uno quiere alimentarlo externamente. En este caso, las borneras verdes, en esta puertica, ahí estará todo lo de control, que al abrir eso no va a implicar ningún contacto con la parte de potencia como pide la norma. En algunos casos, pues, hay unos dip switch, por ejemplo, para convertir una entrada 6 de lógica a señal de termistor. Este equipo también tiene algo muy interesante, es que en este puertico conecto la pantalla gráfica o también eso es un puerto Modbus que lo puedo utilizar para efectos de supervisión de comunicaciones, aunque como vamos a ver en la parte inferior, él tiene otro puertico Modbus que también tiene, ese puerto es Modbus o CANopen, son dos puertos y el segundo puerto tiene las 2 posibilidades de comunicación. Bien, aquí vamos a ver la parte de potencia. Entonces la parte de potencia que tiene los terminales de entrada trifásicos, tiene los terminales de salida hacia el motor. Entre PA y PB pongo la resistencia de frenado.
siempre que tengamos una carga izante o de alta inercia, o que trabaje en los 4 cuadrantes, es obligatorio poner la resistencia de frenado. Y adicionalmente, fíjense que aquí tengo PO y PC, que es el bus DC. En ese bus DC yo debo, si quiero no conectarlo a un bus DC de un banco de baterías o algún rectificador especial, lo debo conectar de ahí y debo hacer un puentecito entre PO y PA. Este puentecito viene normalmente y yo lo retiro si quiero conectar una inductancia en el bus DC. ¿Sí? La que veíamos aquí anteriormente, perdón, subo un poco, esta inductancia DC, esta se conecta entre esos dos terminales. ¿Sí? Recuerden que su objetivo es mitigar armónicos. Perdón, avanzo nuevamente. Muy bien, entonces, esta es la parte de potencia de control. Bien, entonces la arquitectura de un variador tiene, permítame avanzo un poco, que este tiene bastante animación. Entonces, un equipo, un variador que tiene, en este caso el 71, entonces tiene el terminal gráfico en el puerto 1, en el puerto 2 Modbus o CAN Open, una tarjeta opción de encoder. Si quiero hacer control en lazo cerrado, tengo que poner esta tarjeta. Y tengo 2 tarjetas opcionales que pueden ser de comunicación o de entradas-salidas. El resto ya viene con el equipo. Y él se comunica con su etapa de potencia. Entonces fíjense que son sección de potencia y la parte de control o etapa de control. Bien, ¿qué podemos poner como tarjetas? Hasta 3 tarjetas se puede poner. Una de ellas es encoder. Entonces yo tengo que quitar una tapita y poner las tarjetas de control. Entonces aquí vemos la tarjeta de encoder, ya lo veíamos la vez pasada, sirve principalmente para hacer en lazo cerrado el control vectorial de flujo o en algunos casos para identificar la posición del eje del motor. Este tiene su slot especial y por aquí ponemos, al quitar la tapa frontal donde está el display, ponemos unas tarjetas adicionales de entrada-salida o inclusive una tarjeta de PLC en el mismo variador. Bien, entonces veamos aquí una tarjeta de comunicaciones más la de encoder. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el variador va a quedar un poquito más profundo, ¿no? Realmente no aumenta mucho. Bien, estas tarjetas opcionales, ¿qué pueden ser? Entonces, unas tarjetas de entradas-salidas, se aumentan ese número de entradas digitales analógicas, ¿sí? O una extendida que tiene más entradas analógicas, si uno quisiera cablear un sensor, una posición, ¿correcto? Muy bien. Tarjetas de comunicación, esta ha mejorado un poco, digamos, son tarjetas con Modbus adicional, Modbus Plus, Profibus DP muy usada, tarjeta Ethernet, hay 2 alternativas con Modbus TCP/IP o Ethernet IP, son 2 protocolos bastante usados en comunicaciones industriales, o DeviceNet, por ejemplo, con equipos de marca Rockwell o de otras marcas. Las tarjetas de encoder, mucho ojo, hay que escogerlas muy bien, hay 7 referencias. La más común realmente es una tarjeta que es push-pull, ¿sí? Esta, por ejemplo, que puede trabajar a 24 voltios, o en algunos casos puede ser una de colector abierto a 12 voltios, también puede ser bastante utilizada. Hay que mirar muy bien qué pide el encoder, o también, se me olvidaba, está a 5 voltios, cuando es un encoder RS422. Mucho ojo, no puede ser, no es cualquier tarjeta, hay que escoger una tarjeta especial. Bien, esta es una de los temitas muy interesantes que uno puede tener en este equipo, una tarjeta de PLC o conocida como Controller Inside. La última versión se llama IMC, que es como una tarjeta con control interno, y esa última se puede programar con el nuevo software que estaremos dictando cursos el año entrante, y es sobre la nueva plataforma de programación que se conoce como Zoom Machine.
esa tarjeta se puede programar desde esa plataforma. Bien, vamos a ver algunas especificaciones de este equipo. Entonces, veamos las tensiones. El rango desde 380 menos 15 y 480 más 10%. Eso nos daría como algo así 520 voltios máximo. La frecuencia de la red, 50 o 60 Hz, no hay mucho problema. El aislamiento de potencia, 5000 voltios DC, resulta muy interesante. Entre fases y a tierra, 3500 voltios. Bueno, otros datos de aislamiento. Muy bien. El variador provee una fuente de 10 voltios y de 24 voltios. Sin embargo, puedo alimentarlo con 24 voltios externo, sobre todo si tengo que combinar las entradas con un PLC, entonces debo unir las referencias y en algunos casos las fuentes con las fuentes de el equipo de control. Muy bien. Entradas analógicas de 0 a 10 voltios, típicamente para conexión de un potenciómetro, y una segunda entrada de 0 a 10 voltios o 420 miliamperios, que uno escoge por software, la que viene típicamente de un PLC o un DSS. Si quiero más entradas analógicas, pues tengo que poner una tarjeta extendida. Tiempos de muestreo, miren que son buenos, 2 milisegundos, eso que permite que el variador haga lazos de control bastante rápidos, y la resolución normalmente es de 12 bits o 11 bits más signo. Las entradas lógicas, pues 6 hasta 14 entradas, pues con las tarjetas adicionales, lógica positiva o negativa. Le habíamos visto una entrada para entrada de temperatura del motor. En muchos casos, si recuerdan cuando veíamos protección de motores, una alternativa es medir directamente la temperatura sobre los devanados del motor y no quedarse solamente con la protección térmica o protección de sobrecarga. Lo que hay que cuidar realmente es la temperatura en los devanados del motor, y para eso se usa esta entrada. Salidas a relé, 2 salidas, una que normalmente es la R2, que se utiliza como alarma, perdón, R1 y R2 para indicar que el motor está funcionando, el variador está energizado. Salidas analógicas, en esta yo la puedo configurar, por ejemplo, puedo poner en esa salida la frecuencia a la cual está girando el motor, pues, y el variador, o puedo la corriente, o el torque, o la potencia podría ser. Eso es configurable por el usuario. Bien, la frecuencia, por ejemplo, miren, podemos ir con el variador hasta 1000 Hz. Eso no significa que pueda hacerlo con todos los motores, porque si subo a 1000 Hz, el motor puede quedarse sin par. ¿Qué otra cosita aquí interesante? La precisión de velocidad, 0.01 en lazo cerrado, que es muy buena. Prácticamente es lo mismo que ofrece un motor de corriente continua. Y cuando estoy haciendo control de torque, más o menos 5% o más o menos 10 en lazo abierto o lazo cerrado. La corriente máxima, si lo habíamos visto, 150 o 165 en 60 y 2 segundos respectivamente. Y en torque podemos ir hasta 170% o 220, 60 o 2 segundos. Y el frenado, pues ya habíamos visto 30% sin resistencia y 100% con resistencia. Los modos de control vectorial de flujo, que pues es una de las técnicas más importantes cuando queremos trabajar con cargas de torque constante, y obviamente control de torque. Esta es una de las aplicaciones más interesantes, por ejemplo en aplicaciones textileras, donde el radio de un tambor o de una bobina va cambiando y yo necesito mantener el control de torque. En ese caso, el variador lo puede hacer directamente sin necesidad de utilizar un PLC.
Protecciones, pues todas las protecciones que veíamos en la segunda charla están presentes en el variador, excepto la de cortocircuito aguas arriba del variador. Él puede tener una protección de cortocircuito en los bornes a la salida del motor. La protección térmica la hace, no hay necesidad de poner un relé térmico o un equipo electrónico, el variador la hace. Protección térmica en la tapa de potencia propia del variador, pérdidas de fase, cortocircuito a la salida y sobretensión en el bus DC. Cuando yo estoy frenando y no tengo resistencia de frenado, el efecto es que la tensión del bus DC se va a subir. Entonces él se protege, en algunos casos dispara. Es típicamente cuando un variador no tiene resistencia y lo pongo a frenar rápidamente, se va a disparar por sobretensión en el bus DC. Y protecciones de seguridad, por ejemplo, por subtensión o sobretensión, también lo podemos aplicar. ¿Qué otra cosa? También tenemos protección de la maquinaria, por ejemplo, las paradas de emergencia. Hay una entrada Power Removal que me permiten ir hasta SIL 2 poniendo un relé de seguridad, o también puedo hacer limitación de torque o limitación de corriente. Estas dos funciones también son muy interesantes para evitar que el variador entregue más de la corriente que debe consumir el propio motor. Bien, otros daticos también interesantes. Estos variadores puedo ponerlos totalmente unidos, ¿sí? Pero hay que quitarle la parte superior y nos baja el grado de protección a IP20. Si le dejo la tapa superior, pues me toca separarlos 50 milímetros entre ellos. Bien, veamos las opciones y los accesorios. Entonces, lo primero es el filtro. Este filtro CM o de compatibilidad electromagnética es muy interesante tratar de explicar qué es. Las presentaciones no lo traen. Básicamente es para evitar que haya perturbaciones de tipo radiado. Los variadores, al conmutar a alta frecuencia, emiten un campo electromagnético que puede interferir a radios, celulares, señales de comunicaciones en términos generales. Este filtro viene integrado en potencias bajas. Sin embargo, si voy a ir a potencias altas, es necesario poner un filtro adicional. Recuerden que esto es para perturbaciones inalámbricas, podemos decir, campos electromagnéticos, el filtro CM, que es diferente a los armónicos. Los armónicos son conducciones que van, perturbaciones que van por los cables. En ese caso, es otro tipo de filtro. Bien. El segundo es el filtro de salida. Como vemos acá, es un filtro que pongo entre el variador y el motor. ¿Dónde utilizo esto? Cuando el motor está muy retirado del variador. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se pone esto? Porque la conmutación del variador no es una señal sinusoidal, sino se acuerdan que es una señal de pulsos. Y esa señal es cuadrada. Y cada pulso, que es cuadrado, presenta un dB/dt, una variación de voltaje en función de el tiempo. ¿Qué efecto produce eso? Que entre más largo sea el cable, ese dB/dt va a ser mayor y va a producir una sobretensión en los bornes del motor, digamos acá. Esa sobretensión daña normalmente el aislamiento del motor. Entonces, cuando las distancias son grandes, debo poner siempre este filtro. ¿Qué son distancias grandes? Vamos a verlo aquí en una tablita. ¿Sí? Esto es un filtro, un filtro motor, y hay otro más sofisticado que es un filtro un filtro sinusoidal. Este filtro se aplica para distancias todavía más largas. Sin embargo, no funciona cuando quiero hacer control de torque o elevación, muy importante. No se debe poner. Bien, muy interesante entonces acá, miren. Hasta 50 metros, ¿sí? No es tan importante poner filtro.
Sin embargo, a partir de 50 metros hasta 150, nuevamente pongo inductancias o filtro motor, y por encima de 300 metros debo poner filtro sinusoidal. Fíjense, ese es como la regla importante. Sin embargo, la recomendación es tratemos de poner el variador lo más cerca al motor de tal forma que no se produzcan esas sobretensiones. Bien. El tercer accesorio es la inductancia DC. Fíjense que él lo que va a hacer es mejorar los armónicos. Igual forma hay una inductancia de línea. Entonces, ¿cuáles son esas? Entonces, la inductancia de línea está aguas arriba de el variador. Se pone en la parte alterna. ¿Qué va a hacer esto? Que no haya armónicos en la corriente, o sí van a haber armónicos, pero lo disminuye, igual que la inductancia DC. Ambos sirven para eso. Si pongo solo la inductancia de línea, reduzco a 48% la distorsión armónica, y si pongo ambas, se puede reducir como al 30 o un poco menos. Bien, aquí vemos un ejemplo, una tablita, que es la que les mencionaba. Entonces, un variador sin inductancia puede tener una distorsión armónica del 80%. En el THD, o distorsión armónica total. Algo que la gente no tiene dimensión es que la distorsión puede ser más del 100%. ¿Sí? Hay variadores que producen 100, 130, 140 distorsión armónica. ¿Sí? Sin embargo, si pongo la inductancia de línea, se puede bajar al 48%, ¿cierto? En algunos casos viene integrado, entonces en el 48%. Y si lo combino, permítame en la siguiente diapositiva, si lo combino con, vamos a ver si está acá, no está, si lo combino con la inductancia DC, se puede bajar como al 30%. Bien, hablemos por otro lado de los módulos de frenado, eso es otro módulo importante. Entonces, en potencias pequeñas, viene el módulo de frenado incluido dentro del variador. En algunos fabricantes, diferentes a Schneider, ese módulo es por fuera. ¿Qué es lo que hace ese módulo de frenado? Cuando él ve que el bus DC se va subiendo, la tensión del bus DC se va subiendo, él cierra un transistor o pone en conducción un transistor para que esa energía se disipe a través de la resistencia de frenado. En el caso de Schneider, el ATB71, hay que ponerlo por encima de 200 kilovatios, ¿sí? Típicamente hay que poner eso, y hay que mirar la potencia de frenado. Esos son tiempos muy cortos, pero son altas energías. Aquí vemos dos módulos, uno para 200 y otro para 400 kilovatios. Bien, si tenemos un frenado, pues hay que poner una resistencia. Fíjense que la resistencia puede ser una cajita más o menos de unos 20 por 30 por 10 de altura, hasta una caseta prácticamente, una caseta que es de 1 metro de alto por 80 centímetros de ancho por 80 de profundidad. Esto hay que tenerlo en cuenta porque ocupa bastante espacio y adicionalmente disipa bastante calor. ¿Sí? Hay técnicas actuales que no alcanzamos a ver en esta charla, y muy seguramente la veremos en unas charlas adicionales el año entrante, como son las técnicas regenerativas o Active Front End o AFE, que son equipos que no necesitan resistencia de frenado y son capaces de devolver la energía a la red en vez de quemarla de forma calórica. Hoy en la época de la eficiencia energética, botar la energía sobrante en resistencias pues es prácticamente un pecado mortal. Bien, aquí vemos un caso de
módulos regenerativos, esto ya no se utiliza mucho, pero es para tratar de explicarles. El variador tiene su rectificador, su inversor, y en el bus DC yo puedo poner un módulo que en vez de quemar la energía o botar una resistencia, lo que hace es devolverla a la red. Estos módulos típicamente no son sinusoidales y tienen un problema, es que tienen gran cantidad de armónicos. Esto se ha reemplazado por una unidad que reemplaza tanto el rectificador como el módulo regenerativo en un solo módulo que se llama AFE, que es capaz de rectificar y también devolver la energía sin armónicos. Otras de los temas también interesantes es las pantallitas. En algunos tamaños de variadores, sobre todo los pequeños, es opcional la pantallita. Inclusive este es un accesorio para ponerlo sobre la puerta y tiene un grado de protección IP65. Es muy interesante porque eso me permitiría no tener que abrir el tablero para hacer alguna configuración. Normalmente la polución, el polvo, el agua ingresa al tablero es cuando voy a hacer algún mantenimiento. Si puedo hacer el diagnóstico desde afuera, pues resulta muy interesante y evito la entrada de polvo y contaminación al variador. Bien, el variador, entonces, normalmente tenemos que acompañarlo de uno o dos amigos. El primero, ¿cuál es? El primero es un guardamotor, y si recuerdan la primera charla, y la segunda es un guardamotor de tipo magnético, de protección contra cortocircuitos. Ese es obligatorio. Podría ser no solo guardamotor, sino también podría ser fusible. Este es obligatorio. Un dato muy importante hasta de pregunta de examen. Ya voy a hablar del examen en un ratico. No requiere protección de sobrecarga o protección térmica. ¿Por qué? Porque el variador ya hace esa función. La de cortocircuito aguas arriba, esa sí no la hace, por eso es obligatorio poner este equipo. El segundo amiguito es el contactor. No es obligatorio, sin embargo, si requiero parada de emergencia en máquinas principalmente que puedan causar accidentes, entonces sí es obligatorio montar el contactor. Aunque si está un equipo aislado en otras aplicaciones que no sean sierras ni equipos muy peligrosos, no es obligatorio el contactor. En los catálogos siempre se encuentra una tablita como esta donde le dicen a uno la referencia recomendada para el circuit breaker y para el contactor. Ese contactor, o mucho ojo, normalmente se pone aguas arriba de el variador. No es muy recomendado poner el contactor aguas abajo, porque produce unas sobretensiones que pueden dañar el variador y también el motor. Se puede hacer con algunas restricciones, por ejemplo, cuando hay filtro motor o filtro sinus. Bien, otras características también muy interesantes son los software de configuración. Por ejemplo, el SoftMove o Power Suite, como se llamaba anteriormente, me permiten tener un osciloscopio, guardar la configuración, parametrizar las tarjetas de PLCs, comunicarse por Bluetooth y otras funcionalidades más. Este software normalmente es gratuito, no se requiere, simplemente hay que comprar un cablecito de conexión que podría ser un mismo cable de programación de algunos PLCs. Bien, hablando de los filtros para armónicos, veamos que estos filtros, cuando tienen, que se llaman los filtros pasivos, podríamos bajar a 16%, es un filtro mucho mejor, y si tengo inductancia en el bus DC, podemos bajar incluso hasta el 5%, y con ello cumplir con una norma que es la IEEE 519. Valga la aclaración que a veces los filtros para armónicos pueden costar más que el mismo variador.
Sin embargo, pues garantizan que no haya polución por los cables hacia otros equipos críticos. Muy bien, entonces vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y seguiremos este ciclo con 8 charlas adicionales en el primer semestre de 2015. Entonces, para todos una feliz Navidad, un feliz año, que los deseos y proyectos y planes pues se le cumplan a todos. Una feliz noche para todos.